Ok, apreciado estudiante, vamos a proseguir el video 2 de esta unidad 4. La estanflación, como estábamos explicando, es un término para referirse a un elevado desempleo, estancamiento y una elevada inflación. Es la fase por la cual un proceso económico caracterizado por una marcada recesión, que es estancamiento en el ciclo económico, acompañada de una alta tasa de inflación, contrariamente a la teoría que indica crecimiento e inflación, van juntos. Esto es la situación de estanflación. ¿Qué nos dice la ley de Ockham en macroeconomía? Es una propuesta por el economista norteamericano Arthur Ockham que dice que establece que la correlación existente entre los cambios en la tasa de desempleo y los cambios en el PIB, que es el Producto Interno Bruto actual, real, dice que por cada punto porcentual que la tasa de crecimiento de la producción efectiva, que es el PIB, sobrepase a la tasa de crecimiento tendencial del pleno empleo, que es el desempleo, va a caer en P puntos porcentuales. Por tanto, resumiendo lo que dice la ley de Ockham, a mayor producción, menos desempleo. A menor producción, más desempleo. La ley de Ockham hace una referencia, la tasa de desempleo disminuye cuando el crecimiento es superior a la tasa tendencial, 2,25. ¿Qué es la tasa tendencial? Es la línea horizontal que va creciendo, en torno a él va generándose el ciclo económico de la cima, de la recesión, de fondo, recuperación y cima, que todos ya hemos aprendido en el gráfico del ciclo económico. Supongamos, hay un crecimiento estimativo del Producto Interno Bruto menos. Y de ahí sería Producto Interno Bruto menos la tasa tendencial de crecimiento, para tener en cuenta lo que nos quiere decir la ley de Ockham. Pero resumiendo es, a mayor producción, menor desempleo, a menor producción, mayor desempleo. Los costos del desempleo. ¿Qué genera el desempleo en una sociedad, en una economía? 1. El costo más directo es el aumento del gasto público, porque el paro o el desempleo es una carga para la hacienda pública debido a que el Estado ha de pagar las prestaciones por desempleo. 2. Menor crecimiento económico. Los desempleados no contribuyen al crecimiento económico y es un factor de la producción sin utilizar, es decir, el factor trabajo con todas las habilidades, todas las potencialidades de ese ser humano, el capital humano que necesita trabajar, no está siendo utilizado en la economía. Supone una pérdida de producción, lo que deteriora los niveles de bienestar material. Los costos del desempleo. Tercero, costo psicológico. Además, las implicaciones económicas, el paro que acarrea también consecuencias psicológicas para los individuos que se encuentran en situación de desempleo, la salud mental del parado, del desempleado y de su familia tiende a deteriorarse más que la del ocupado. 4. Costos sociales. El conjunto de la sociedad también sufre con el paro, el desempleo, porque el desempleo genera marginación social y algunos desempleados podrían delinquir, aumentando así la inseguridad ciudadana. En el mundo laboral, el aumento del desempleo podría generar mayor conflictividad y precariedad laboral, etc. La histéresis del desempleo. Es una teoría ya de la era industrial de Inglaterra, surgió prácticamente ahí. Estamos hablando fines, comenzando la mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Esta teoría indica el fenómeno conocido con el nombre de histéresis del desempleo. Es cuando los desempleados se acostumbren a no trabajar, que hagan averiguaciones sobre las prestaciones por desempleo, cómo se consiguen y cómo se puede pasar el día haciendo trabajos esporádicos, o que se desanimen y se esfuercen menos en encontrar trabajo. Esto es la histéresis del desempleo. Los costos de la inflación. ¿Qué viene a ser la inflación? El aumento constante permanente de los precios de los bienes y servicios. Sabemos que la inflación es estipulando un episodio así, una situación ejemplificador, la inflación. Una familia que tiene un ingreso de 10 millones, sufre un aumento de la inflación de 20% de los bienes y productos que compra. Es decir, para la próxima ellos van a necesitar 20% de 10 millones para poder comprar
los mismos productos en bienes y servicios que le dieron plena satisfacción anterior, entonces necesitan 20%. 20% más de lo que estaban ganando, de lo que estaban teniendo ingresos. Porque de otra forma van a tener que recurrir a reducir varias situaciones de los costos que van generando, y con eso significa la precariedad que va generándose en la satisfacción plena de su bienestar. Bueno, tenemos definiciones acá concretas que hacen teorías relacionadas a los costos de la inflación. Uno, el llamado coste en suela de zapatos. El famoso dicho que todos sabemos que nos molesta en nuestros zapatos, ¿verdad? ¿Qué nos dice en esta teoría? Que la inflación es como un impuesto que recae sobre las personas que tienen dinero y anima a los individuos a disminuir su tenencia de dinero y a invertirlo en activos que generen intereses. O sea, existe un costo asociado a la incomodidad que supone disponer de menos dinero en efectivo del que tendríamos si no existiera inflación. Estos costos son enormes en economías que experimentan hiperinflación. Es decir, las personas que han ahorrado o que han obtenido ciertas renta X, al ver que hay un aumento en la inflación, ellos tienden a deshacerse más de ese dinero y van invirtiendo en activos fijos, en consumo, que hace que antes que pierda valor ese dinero, ellos los tienen que gastar. Es uno de las teorías del coste en suela de zapato, de los costos de la inflación. Remarcación de precios. Es lo que famoso ocurre en las despensas, los hipermercados y los supermercados, los mini mercados, ¿verdad? Todos los centros de mercados, los mercados municipales, distritales. ¿Qué ocurre? Se refieren a los costos de modificar los precios que soportan las empresas, costo de imprimir nueva lista de precios y catálogos, costo de denunciar a los distribuidores y clientes. Obviamente la inflación eleva los costos del menú. Con inflaciones bajas y estables, las empresas ajustan anualmente sus precios, mientras que con hiperinflaciones, las empresas deben ajustar sus precios casi diariamente y eso va generando ciertos costos. Los costos de la inflación, distorsiones fiscales. Debido a que las tablas fiscales no necesariamente se actualizan la inflación, implica una mayor carga impositiva, es decir, de impuestos para los ciudadanos. Así, si el sueldo de un individuo aumenta, porque ha aumentado la inflación, mantendrá el mismo poder adquisitivo de su renta, porque misma renta en términos reales. Es decir, yo gano, por decir, un individuo gana 1 millón y tiene un aumento de 20% de impuestos. Pero en términos reales su ganancia, su poder adquisitivo, su salario en ese momento, estableciendo cuantitativamente como ejemplo que es 1 millón, se reduce a 20% por ese aumento de impuestos. Entonces su poder adquisitivo disminuye 20% porque en términos reales se mantiene 800.000. Pérdida de competitividad. La inflación implica que nuestros productos se hacen menos competitivos frente a productos similares fabricados en el exterior. Es decir, los bienes exteriores se harán más baratos en comparación con los nuestros. ¿Es bueno para la economía que haya inflación? Está el efecto Fisher, que dice que describe la relación entre diferencia en los tipos de interés entre dos países y el tipo de cambio entre sus respectivas divisas. ¿Qué nos quiere decir acá Fisher Effect? Por ejemplo, un extranjero que tiene $1 millón, un inversionista extranjero, o un inversionista nacional, ¿verdad? Que tenga $1 millón. ¿Qué hacen ellos? Buscan cuáles de las economías, en macroeconomía se establece esa situación, cuál de las economías tiene menos inflación, economía país, menos inflación, y mayor interés en el sistema bancario. Es decir, busca ventajas por el tipo y también la relación de tipo de cambio, ¿verdad? Si hay una devaluación en esa moneda, lógicamente que ellos buscan acumular mayor poder adquisitivo a su valor monetario para invertir. La nueva macroeconomía, objetivos, instrumentos e indicadores. ¿Cuáles son los objetivos? Son las metas identificadas que la política económica, aunque el objetivo último es el bien de la sociedad, centramos la atención más concretamente en la producción y en los precios, en el desempleo y en la inflación. Otro instrumento, hablamos de los instrumentos, son las herramientas que manipulan directamente las autoridades económicas. Por ejemplo,
El Banco Central puede fijar un objetivo para los tipos de cambio, que es la relación en la MN y ME, que es la moneda nacional, frente a las monedas extranjeras, divisas. Su instrumento sería la compra-venta de divisas. Indicadores. Los indicadores son variables económicas que nos indican si estamos acercándonos a los objetivos que deseamos alcanzar. Por ejemplo, la subida de los tipos de interés, que son un indicador. A veces indican que el mercado prevé un aumento de la inflación, que es un objetivo, metaobjetivo de cada economía, de cada banco central que establece. Los indicadores suministran pues información que permite a las autoridades económicas ajustar los instrumentos para alcanzar mejor el objetivo. ¿Y qué son los objetivos? Son las metas identificadas de la política económica. El paseo aleatorio del Producto Interno Bruto. La inflación y el ciclo económico está íntimamente relacionado. Esto se debe a que los aumentos de la inflación ocurren debido a que estén relacionadas inversamente con la brecha de la producción. Cuando hay una medida expansiva de la demanda agregada, tiende a generar inflación. ¿Por qué? Porque esa economía va demandando más bienes y servicios por varios factores, por varias situaciones. Y a menos que se toma cuando la economía tiene elevados niveles de desempleo también. Los periodos prolongados de baja demanda agregada tienden a reducir la tasa de inflación. La inflación, al igual que el desempleo, es motivo de gran preocupación macroeconómica. ¿Por qué? Porque devalúa la moneda, disminuye prácticamente el poder adquisitivo de la población y con eso tiende a un aumento constante y el objetivo es no llegar a la hiperinflación. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Singapur. Sus niveles de corrupción son muy bajos, similares a lo encontrado en Suecia, Finlandia o Dinamarca, es decir, se encuentra entre los mejores. La efectividad del gobierno es superior al 85%, muy cerca de Francia y Alemania en esa época, ¿verdad? Porque Francia hoy en día está más cargado en temas de seguro social y Alemania ya está prácticamente en la sostenibilidad de su economía porque ellos vinieron preparándose hace 15, 20 años, inclusive en su seguro social para la situación de la generación que va jubilándose y para los que van viniendo. El ambiente es propicio para los negocios en Singapur. ¿Por qué? Porque podría decirse que sus sistemas y estructuras están diseñadas para este único propósito. Los precios, contratos y trámites burocráticos son transparentes y estables. Se rigen por un modelo mixto que combina economía de planificación con libre mercado. Tenemos algunos datos, ¿verdad? De la venta minoristas, de la demanda doméstica y el crecimiento pronosticado en esa época, por ejemplo, 5 años fue de 4,2%, según el banco. Hablamos de varias entidades económicas que le ven hacia Singapur como ejemplo. La cuota de mercado asiático para Singapur es casi 1% en 2011 y 0,8% para 2014, pero va en constante crecimiento, ¿verdad? Después tenemos el tamaño del comercio exterior, tenemos la infraestructura, capacidad y rapidez de su puerto, que es la mejor de la región y del mundo, ¿verdad? Muy bien. Vemos acá la comparación del Producto Interno Bruto. Acá tenemos Singapur, que es rojo. El amarillo indica la eurozona. Indonesia, que es el color verde. India, que es el color celeste. Y China sería el color lila. Vemos acá en el periodo 2009 cómo pasó a 2010, por ejemplo, el aumento de Singapur, de su Producto Interno Bruto. De China. Vemos cómo eurozona bajó. Malasia, por ejemplo, que está el color azul, va aumentando. Son parte de los tigres, de los países tigres asiáticos, como se le dice, los tigres de Asia. Y en el 2011 un crecimiento estable ahí de Singapur, Indonesia, India, que va al lado de China, que a partir de 2011 fue creciendo. Son una comparación del aumento de 4 a 16% prácticamente del Producto Interno Bruto entre los años 2009, 2010 y 2011. Acá vemos el paseo aleatorio como las grandes economías del mundo, Estados Unidos, China, cómo fue creciendo el paseo aleatorio de las previsiones económicas. Vemos acá las 10 economías más grandes del mundo, Estados Unidos, India, y cómo Brasil va acercándose y distanciándose siempre entre los 10 mejores. Bueno, ¿qué nos dicen las grandes oportunidades nacen de haber aprovechado las pequeñas? Bill Gates, Microsoft. Muy buenas noches para todos, muy buena tarea y por favor participen en el foro. Suerte, éxitos, bendiciones siempre.